El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, cuyo programa tiene como propósito principal abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen temas relacionados con la tendencia en los negocios. Agradecemos al Canal 11, Televisión Universitaria, y sobre todo a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir este programa. El día de hoy tenemos una sesión especial. Vamos a estar hablando sobre lo que es los objetivos de inflación y la volatilidad cambiaria, con base en experiencias de otros países de Latinoamérica, así como también de economías avanzadas. Vamos a comenzar con el momento económico financiero, cuyo objetivo de esta sección es abordar una noticia económica relevante que ha transcurrido en la última jornada, y para ello, para el caso de Bolivia, está la noticia de que los ingresos por hidrocarburos, básicamente de exportación a la Argentina, son el 50% de lo que fueron en la gestión pasada, el 2022. Y esto es algo crítico porque si recordamos, básicamente en el 2022 las exportaciones, que estuvieron alrededor de los 2.300, 2.400 millones de dólares, fueron inferiores a las importaciones de combustible. Hablamos de gasolina y diésel. ¿Qué significa esto? Significa que Bolivia, de ser exportador neto en petróleo y gas, con énfasis en gas, ahora es un importador neto de hidrocarburos. Y estamos hablando también de lo que son los combustibles, ¿no? Y esto, desde luego, porque se ha generado un problema, obviamente, y no solamente en la parte del sector externo exportador, sino también en la parte fiscal, porque desde luego los hidrocarburos son los combustibles son subvencionados, y por otra parte también esto genera un problema fiscal para el gobierno, ¿no? En otros países y en economías, lo que se conoce como un síndrome de enfermedad holandesa, que mientras los precios son altos, mientras hay volúmenes de producción, todo está bien. El problema es cuando básicamente o el recurso natural se va agotando o los precios comienzan a caer, ¿no? Entonces, básicamente esto nos señala de que en la economía boliviana deben hacerse ajustes, no solamente en la parte fiscal, sino también en la parte energética, y buscar alternativas para garantizar sobre todo la sostenibilidad tanto de la producción del recurso natural, que es no renovable, como también en la importación de los combustibles. Esta fue nuestra principal nota, hablando sobre el momento económico y la disminución básicamente de las exportaciones de gas natural. Y en tal sentido, los invitamos a que nos acompañen el día de hoy. Vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. ¿Qué es el TEDx? Es un programa de charlas locales y eventos organizados de manera independiente y voluntaria que nos permite disfrutar en diferentes partes del mundo de una experiencia similar a las conferencias TED. ¿Pero qué son las charlas TED o Tech Talks? TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, es una organización sin fines de lucro fundada en 1984. Estas conferencias están impartidas por personajes de difusión científica, empresariales, pensadores, personajes políticos, economistas, ecologistas y artistas. Las conferencias TED tienen como finalidad promover las ideas dignas de ser difundidas. Los invitamos a seguir nuestra página para que así puedan estar atentos a todas nuestras noticias y a las próximas charlas TED UAGRM que vamos a impartir. La
La Liga Deportiva FCE Copa Juanita Borja ya cuenta con la primera aplicación donde podrás estar al tanto de toda la información en tiempo real. Desde tu dispositivo móvil descarga la aplicación Copa Fácil y en el navegador encuéntranos como Liga Deportiva FCE o ingresa en el enlace que te dejaremos en la descripción. Donde podrás ver las categorías, fixture de todos los partidos, las próximas fechas, lugar y hora donde se jugará cada partido, la tabla de posición, los goleadores y mucha más información y estadística relevante de la Liga Facultativa. Síguenos como Liga Deportiva FCE. Somos la liga que impulsa talento y forma campeones. Hola a todos, soy Yendi Belén Mayra Limón, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial en séptimo semestre. Empezando desde pequeña siempre me ha interesado obtener nuevas habilidades, participar en cursos extracurriculares que me brinden más oportunidades a mí como persona, tanto en lo académico como en lo personal. Por ejemplo, yo fui participante becaria de la Escuela de Debate Binacional y Trinacional en Tacna, Perú. En esta escuela de debate participamos alrededor de 80 chicos de Perú, Chile, Bolivia, siendo yo la única representante de Santa Cruz. Bueno, pues al final de la escuela se realizó un torneo que fue competitivo, fue arduo y muy fructífero para nosotros. Al final de todo terminé yo llegando hasta la final y ganando el torneo trinacional de debate como la única cruceña representante. Y bueno, al final quiero darles un mensaje para todos los estudiantes de la facultad, que sería: aprende de todo el tiempo, mientras puedas. Iniciamos un nuevo año y para esta gestión tenemos programada una serie de actividades de las cuales queremos que ustedes sean parte. Es por ello que te invitamos a seguir nuestras redes oficiales. Encuéntranos en Facebook como Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales _UAGRM. Dale me gusta y suscríbete para mantenerte informado. Entérate de todas las ofertas laborales en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales _UAGRM. Interactúa con nosotros en Instagram en la dirección FCEE_UAGRM. Lo último y en tendencia, descúbrelo en nuestro TikTok. Videos, tutoriales y mucho más en nuestro canal de YouTube FCEE_UAGRM. Y suscríbete para ver todos los videos que publicamos. Deseamos que en este 2023 sigamos haciendo una gestión con valor. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre objetivos de inflación y volatilidad cambiaria. Para ello tenemos como invitado especial al doctor Rolando Caballero Martínez, quien es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy nos va a estar exponiendo los resultados de su tesis doctoral. De igual manera, el doctor Rolando cuenta con una maestría en economía por la UNAM también y es ingeniero comercial por la Universidad Técnica de Oruro. Se desempeñó como exdirector del Banco de Desarrollo Productivo, investigador en economía, dictaminador en revistas científicas especializadas en economía, docente en pre y posgrado, especialmente en métodos cuantitativos en diferentes universidades públicas y privadas. Doctor Rolando, un gusto en saludarlo nuevamente y antes que nada agradecerle por su tiempo en brindarnos su perspectiva. No, muy buenas tardes, querido y apreciable doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, y de manera muy sincera, muy agradecido de corazón por permitirme dar este espacio dentro de este programa
televisivo de alto nivel académico, como es el programa de Economía y Negocios de nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy y infinitamente muy agradecido con su persona y también muy agradecido con la ciudad y el departamento de Santa Cruz, a quien se aprecia si lo quiere demasiado desde un punto de vista personal. Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, muchísimas gracias. El gusto es nuestro y sin duda alguna hoy tenemos una conversación especial. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de variables económicas que son importantes para la economía, como es la inflación, como es el tipo de cambio, como es la tasa de interés, al igual que otras variables, como es la tasa de desempleo y el nivel de actividad económica. Vamos a arrancar nuestra entrevista básicamente en un primer bloque de preguntas relacionados sobre cuál es el objetivo de una política, o dicho de otra manera, cuál es el propósito de una política basada en objetivos de inflación. Actualmente, ¿qué países están teniendo esta orientación de fijar objetivos de inflación? Muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno, el tema del esquema de objetivos de inflación a nivel general, querido doctor, se inicia ya en la mitad de la década de los años 80, 1985, 1990. Uno de los primeros países en adoptarlo fue Nueva Zelanda, y de ahí de manera gradual muchas economías europeas adoptaron este esquema, esta estrategia de política monetaria con la finalidad de lograr fundamentalmente tasas de inflación bajas y estables. Posteriormente, en el contexto más allegado hacia nosotros, en el contexto latinoamericano, las primeras economías en adoptarlo fueron México, con una transición gradual desde 1999 al esquema formal de objetivos de inflación, seguido ¿cuál fue la característica primordial del esquema de objetivos de inflación o qué es lo que persigue? Bueno, el esquema de objetivos o de metas de inflación está fundamentado en el nuevo consenso monetarista, en el nuevo consenso macroeconómico que tiene como objetivo fin buscar únicamente tasas de inflación bajas y estables. La misma estrategia de política monetaria sugiere que la política monetaria como tal es la principal arma o estrategia de política monetaria y económica para lograr estabilidad de precios, y los mismos autores del origen o que dieron origen al esquema de objetivos de inflación mencionan que es la principal aportación que puede hacer una autoridad monetaria, los bancos centrales, para lograr generar crecimientos económicos sostenidos y estables a través del tiempo. En el caso de México, por ejemplo, en 1994 México tiene muy delicado un desequilibrio en balanza de pagos conocido regularmente como el efecto tequila, que se caracteriza por una devaluación de la moneda mexicana, una continua caída en el nivel de reservas internacionales, la misma que dio lugar a un deterioro en la credibilidad de la autoridad monetaria del Banco de México en ese entonces. Entonces, en 1994, prácticamente en diciembre, el Consejo de Política Monetaria del Banco de México optó por mantener su política monetaria o migrarlo, perdón, a un esquema de banda cambiaria, de tal forma que el tipo de cambio se mueva dentro de esa banda cambiaria y se pueda lograr, digamos, la estabilidad de precios. Posteriormente, en 1996 adoptan el esquema del corto, que no es otra cosa que un esquema de crecimiento de agregados monetarios en el caso de la República Mexicana, para posteriormente en 1999 empezar a migrar de manera gradual a un esquema de objetivos de inflación. En el caso de Brasil, con la adopción del Plan Real en 1992, las autoridades monetarias de Brasil, en ese entonces, en 1992, pusieron al tipo de cambio, vale decir, al ancla cambiaria, como principal instrumento de política monetaria y cambiaria,
para lograr la estabilidad de precios. Sin embargo, ambas autoridades monetarias no se niega que han logrado el tema de tasas de inflación bajas y estables. Sin embargo, varios supuestos en los cuales se fundamenta el modelo teórico de objetivos de inflación las incumplen, ¿no? En caso de ambas autoridades monetarias, pero no se niega de que han logrado tener tasas de inflación bajas y estables a través del tiempo, en el caso de ambas autoridades monetarias, México y Brasil, a través del tiempo, estimado doctor. Muchas gracias, querido. Además además de Brasil y México, existen otros países en América Latina que los bancos centrales hubieran adoptado una política basada en fijación de metas de inflación. ¿Existen otros países, aparte de Brasil y México? México. Sí, querido doctor. Sí, aparte, si bien México y Brasil, bueno, sin olvidar Chile, fueron las principales economías latinoamericanas que adoptaron el esquema de objetivos de inflación, pero a la fecha hubieron otros países latinoamericanos que han adoptado también el esquema de objetivos de inflación, como es el Banco de la República en Colombia, el Banco de la Reserva en el caso de Perú. Estados Unidos aplica un esquema de objetivos de inflación, pero ellos tienen objetivos de estabilidad de precios y objetivos también de crecimiento económico, una situación híbrida para lograr metas de crecimiento económico y metas de inflación. El caso de Bolivia no aplica un esquema de objetivos de inflación porque sabemos que mantiene un tipo de cambio de fijo controlado desde hace más de 10 años atrás, con algunas características o aristas de carácter económico e industrial para lograr mantener la tasa de inflación baja que ha tenido a través del tiempo, pero con cierto cuidado, digamos, en ciertas variables económicas y financieras para el caso de Bolivia, querido doctor. Perfecto. Para el caso de México y Brasil, ¿existe algún número mágico en el cual podría haber una inflación objetivo? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el clásico 2% de fijación de objetivo o meta en temas de la inflación. Ese es el objetivo ideal que siempre se encuentra en la literatura. ¿Existe algún número mágico para el caso de Brasil o de México? Para lograr tasas de inflación bajas y estables, estimado doctor. Sí, exactamente. Sí, no, totalmente de acuerdo, querido doctor. En el caso de México y Brasil, se acepta, vale decir, no se niega de que han tenido tasas de inflación bajas y estables. En el caso de México, alrededor del 3 más o menos 1% a través del tiempo, y en el caso de Brasil, alrededor del 3.8 más o menos 0.5% como banda cambiaria hacia arriba, como banda inflacionaria, perdón, hacia arriba y hacia abajo. Y se puede ver, digamos, en la evidencia empírica que en el caso de México y Brasil sí han logrado tasas de inflación bajas y estables, pero ha sido a costa de desequilibrios estructurales, deficiencias institucionales y costos cuasi fiscales elevados. Y además de incumplir, digamos, en algunos supuestos importantes clave en el esquema teórico del esquema de objetivos de inflación. Prácticamente, ¿de qué se estuviese hablando? Se estuviese hablando, por ejemplo, de lograr tasas de inflación bajas y estables en el caso de México y Brasil, a consecuencia de altas tasas de interés. Y obviamente estas altas tasas de interés van a tener un efecto en detrimento sobre la demanda interna de ambos países. Se ha logrado a costa de una sobreacumulación de reservas internacionales. Esta sobreacumulación de reservas internacionales les permite a ambas autoridades monetarias de México y Brasil poder mantener el tipo de cambio nominal en la senda deseada por parte de ambas autoridades monetarias de México y Brasil, y así lograr oportunamente el cumplimiento del objetivo de inflación a costa de una mayor intervención esterilizada en los mercados cambiarios, y un cuarto factor, un incremento en la deuda pública interna y una contracción del crédito interno neto en ambos países,
con la finalidad de fortalecer las operaciones de esterilización y así lograr de que el tipo de cambio nominal se mantenga dentro de la banda cambiaria que ambas autoridades desean y lograr oportunamente el cumplimiento de la tasa de inflación. ¿Por qué lo menciono todo esto? Porque en los supuestos teóricos del esquema de objetivos de inflación, por ejemplo, no se permite el tema de un régimen de tipo de cambio fluctuante, tampoco se permite una intervención esterilizada en los mercados cambiarios. Ambos bancos centrales lo practican, pero digamos no lo reconocen, aunque el Banco de México en los últimos años lo ha reconocido ya de manera implícita. Y el tema, en el caso de México, preocupante, de un incremento en la deuda pública interna con la finalidad de fortalecer y fomentar estas operaciones de esterilización que tienen por objetivo mantener tasas de inflación bajas y estables. Además, el debate también que se da en ambas economías, más que todo en México, en el caso de Brasil, se han aplicado a partir del 2011, 2012, a partir de metas, objetivos de inflación, también metas reales que permitan alentar la inversión y el crecimiento económico, pero en el caso de México lo que se está buscando es fusionar y coadyuvar y conjuntar, digamos, las políticas monetarias y que vayan de acuerdo también con otras políticas reales de crecimiento económico y desarrollo económico, que es un concepto económico, especialmente este último, mucho más amplio, querido doctor Roger Vanegas, Roger Alejandro Vanegas Rivera. Perfecto. El año 2001-2022 fueron épocas donde se tuvo un contexto de inflación global, ¿no? En varios países de América Latina estaba arriba del 10% la inflación. En el caso de Estados Unidos estaba 8%, 7%. Cuando hablamos de fijación de objetivos del 2% para el caso de Estados Unidos, Brasil lo mencionaba 3.8, más o menos una banda del 0.5. ¿Qué tan lejos, dado que existen estas metas de inflación, en cuánto tiempo estos países, los bancos centrales, van a poder lograr volver a ese número mágico de inflación baja? No, muchas gracias, querido doctor, sí, por la pregunta. Bueno, en el caso de México, la transición hacia la meta o el objetivo de inflación que va alrededor del 3 más menos 1% como banda de inflación, y algo similar en el caso de Brasil, como en cualquier variable de política económico-monetaria, tiene un efecto de rezago o de retardo. Por ejemplo, en el caso de México, la transición gradual a esa meta anual del 3 más menos 1%, según varios estudios del mismo Banco de México y de otros trabajos de investigación, el efecto para poder llegar a ese número mágico es relativamente rápido, no tardando un periodo de 3 o 4 meses. En el caso de Brasil es un poco más complicado porque influyen distintas variables de índole industrial, sus principales socios comerciales que tienen, y además la devaluación que ha tenido también la moneda brasileña en ese entonces para poder llegar a esos objetivos de inflación. Y además, en el caso de Brasil es un poco más complicado porque va, digamos, en detrimento de ciertas variables reales que a ellos les es sensible tocar o poder sostener de manera estable a través del tiempo. Por ejemplo, el tema de la inversión, el tema de las tasas de desempleo controlada y el tema de un crecimiento económico medianamente significativo, querido doctor. Perfecto. Para que un banco central de un país determinado, por ejemplo Bolivia, supongamos, pueda fijar una política basada en objetivos de inflación, se deben cumplir ciertos supuestos, ciertas condiciones. ¿Cuáles son los supuestos más importantes que se deben cumplir para fijar una política de inflación basada en objetivos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Bueno,
si Bolivia quisiera adoptar un esquema de objetivos de inflación, los supuestos teóricos fuertes que debería cumplir el Banco Central de Bolivia para tener un esquema de objetivos de inflación riguroso como tal, son varios y a la vez son muy delicados con respecto a lo que actualmente está realizando, digamos, el Banco Central de Bolivia. Uno de ellos es, por ejemplo, una total autonomía del Banco Central de Bolivia, autonomía en el sentido de que no pueda depender de decisiones políticas del órgano ejecutivo, vale decir, de las distintas cámaras y del presidente. Eso es un principal supuesto teórico fuerte que debe cumplir cualquier banco central a la hora de adoptar un esquema de objetivos de inflación. Y así lo menciona Lawrence Bahn, lo menciona Svensson, lo menciona Rudiger Dorbuch. Otro supuesto fuerte para adoptar un esquema de objetivos de inflación es que no debe haber una sobreacumulación de reservas internacionales, no debe existir una intervención continua esterilizada en los mercados cambiarios, debe haber un tipo de cambio fluctuante, no un tipo de cambio controlado, sino un tipo de cambio fluctuante y una continua rendición de cuentas transparente por parte de la autoridad monetaria, ya sea mediante la publicación de boletines y publicación de información de política monetaria y cambiaria transparente hacia las economías domésticas por parte de la autoridad monetaria. Entonces, son los requisitos más importantes que tendría que cumplir cualquier banco central, y en este caso el Banco Central de Bolivia, para adoptar un esquema de objetivos de inflación. Y bueno, no lo comento yo, sino que así están escritos, digamos, por los propulsores del mismo esquema de objetivos de inflación, que ahí está Lawrence Barr, Svensson y Rudiger Dorbuch. Esos serían, querido doctor, los principales supuestos Nos teóricos. mencionaba la segunda es que no debe existir una sobreacumulación, nos mencionaba. Sí, sí, no debe existir una sobreacumulación de reservas internacionales. ¿Esto por qué, querido doctor? Porque al sobreacumular reservas internacionales un banco central, por detrás la autoridad monetaria utiliza esa sobreacumulación de reservas internacionales para poder mantener el tipo de cambio nominal en la senda deseada por parte de la autoridad monetaria. Y eso es lo que ha hecho especialmente México, no tanto mucho Brasil, para mantener el tipo de cambio nominal en la senda deseada de la autoridad no monetaria, evitar fluctuaciones abruptas en la misma y lograr tasas de inflación bajas y estables. Eso es lo que se ha hecho en México, pero que no está prescrito, digamos, en la parte o en los supuestos teóricos fuertes del esquema de objetivos de inflación. Si bien no va a suceder esto en el caso de Bolivia, porque en el caso de Bolivia es bien claro que estamos actualmente ante una disminución en las reservas internacionales, una disminución, no sé si es medianamente significativa o significativa, pero la tasa de inflación en el caso de Bolivia se sostiene fundamentalmente por tres variables muy delicadas de utilizar un tipo de cambio fijo que se ha mantenido fijo desde hace más de 10 años atrás, de 6,96, un subsidio a ciertos productos estratégicos que tiene nuestro país, por ejemplo, al tema del diésel, y este tema tan delicado de restricción a las exportaciones de ciertos productos, por ejemplo, el tema de la soya. Ahí la pregunta es, no sé cuánto tiempo vaya a durar esta política de tipo de cambio fijo controlado de 6,96, de restricción a las exportaciones de productos fuertes que tiene nuestra economía con respecto a la soya y al tema del subsidio a ciertos productos estratégicos como es el tema del diésel. Por ahí escuchaba algunos comentarios de investigadores bolivianos que tal vez esta política tenga fecha de caducidad, ¿no? Además que va en detrimento de la productividad y la producción nacional, algunas de estas estrategias de política económica y monetaria que actualmente se está utilizando. Querido doctor. Perfecto, estimado doctor Rolando.
Queremos consultarle, dada su experiencia y estudio en estas economías que han adoptado políticas basadas en objetivos o metas de inflación, ¿cuál ha sido cómo se ha desempeñado sus mercados cambiarios? ¿Cómo se ha desempeñado la volatilidad cambiaria en estos tipos de países? No, muchas gracias, querido doctor, por la pregunta. Bueno, en el caso de México y Brasil, el presente trabajo de investigación y otros estudios van en la dirección de que si bien se han logrado tasas de inflación bajas y estables, pero esto a costa de costos cuasi fiscales elevados, sobreacumulación de reservas internacionales, continua intervención esterilizar los mercados cambiarios y la mantención del tipo de cambio nominal en la senda deseada por parte de la autoridad monetaria, la misma ha repercutido en alta volatilidad en las tasas de interés, es decir, un diferencial amplio de las tasas de interés de los CETES de México y del CELIC de Brasil con respecto a la tasa de interés de bonos del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y la otra es una continua, este sí es un tema delicado para el caso de México y Brasil, una continua apreciación del tipo de cambio real. Y obviamente esta apreciación del tipo de cambio real que ha tenido un quiebre estructural, un cambio significativo a partir del 2006-2007 en ambas economías, obviamente le va a afectar en sentido delicado y un poco negativo a la competitividad de los productos que exportan, digamos, ambas economías. En ese sentido, en ambas economías se ha propuesto, o una de las propuestas de política económica es que se sugiere una política monetaria que permita que el tipo de cambio real, especialmente el tipo de cambio real, pueda recuperar, digamos, esa competitividad con la finalidad de poder favorecer a la competitividad de la exportación de ciertos productos estratégicos que tienen ambas economías. Dada esa situación, si bien la volatilidad de las tasas de interés ha sido medianamente elevada debido a la diferencial de tasas de interés de ambas economías en vías de desarrollo de México y Brasil respecto a las tasas de los bonos del Tesoro, ha ido acompañado de una apreciación continua del tipo de cambio real, que incluso es significativo, digamos, hasta la fecha, querido doctor. Si hablamos de esta relación entre inflación y tipo de cambio real, tasas de interés, ¿quién viene primero? No, muchas gracias. ¿Quién viene primero o se resuelven Sí. simultáneamente o existen o se explican mutuamente? ¿Cómo se relacionan estas variables? Que es complejo, ¿no?, de explicarlo. Sí, querido doctor. Bueno, al final, en varios trabajos de investigación, bueno, incluyendo el presente trabajo de investigación, se llega a la conclusión de que existe una especie de feedback o retroalimentación, querido doctor, pero el principal instrumento para poder lograr tasas de inflación bajas y estables y la misma da lugar a una continua apreciación del tipo de cambio real en ambas economías, tanto en México y Brasil, viene explicada por dos medidas de política monetaria que utilizan ambas economías. Por un lado, la utilización de las tasas de interés, y las tasas de interés de manera básica, en el caso de México y Brasil, son controladas especialmente en un gran porcentaje por operaciones de mercado abierto que llevan ambas economías a través de subastas. Y en segundo lugar, por el manejo discrecional del tipo de cambio. Utilizo la palabra discrecional porque el manejo del tipo de cambio a través de una sobreacumulación de reservas internacionales, una continua intervención estabilizada en los mercados cambiarios y colocación de títulos públicos que viene acompañado con un incremento en la deuda pública interna, no está prescrito dentro de los supuestos teóricos fuertes del esquema teórico del esquema de objetivos de inflación. Es de ahí, digamos, la crítica de que si bien ambas economías logran tasas de inflación bajas y estables a través del tiempo,
pero lo hacen, por ejemplo, con este tema de la utilización del tipo de cambio y con ciertas variables que vienen por detrás para poder mantener el tipo de cambio nominal, no así el real, el tipo de cambio nominal en la senda deseada por parte de la autoridad monetaria, querido doctor. Muy bien. Analizando esta relación, supongamos de que tenemos un país, ya sea México o Brasil, donde tenemos una tasa de inflación alta, ¿ya? Sí, Lo que sí, hacen los bancos centrales, obviamente, para bajar para bajar la inflación, es subir las tasas de interés, sí, ¿correcto? sí, Eso, sí, sí, eso va a hacer de que la inflación baje para que la gente no entienda. ¿Y sí. cuál sería la repercusión en el tipo de cambio nominal o en el tipo de cambio real? Ah, no, muchas gracias, querido. Cuando el Banco Central decide subir las tasas de interés para bajar la inflación, ¿qué sucede con el tipo de cambio? Con el tipo de... Sí, respecto a eso, querido doctor, muchas gracias por la pregunta, querido doctor. El esquema teórico del esquema de objetivos de inflación, el teórico está compuesto por 4 ecuaciones y justamente la última ecuación menciona la relación que menciona a su persona, querido doctor, la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Por el lado izquierdo está el tipo de cambio nominal en función exclusivamente de la tasa de interés real. Hay lo que menciona el esquema teórico del esquema puro de objetivos de inflación, es que el parámetro que acompaña a la tasa de interés real tendría que ser aproximadamente igual a la unidad y estadísticamente significativo para que exista una relación directa y unívoca de la tasa de interés real con respecto al tipo de cambio nominal. Hay, por ejemplo, Lawrence Ball y Svensson mencionan que en una economía con liberalización financiera y economía industrializada, seguramente el tipo de cambio va a responder a esa teoría económica conocida como la paridad descubierta de tasas de interés. Sin embargo, en economías en vías de desarrollo, donde existen, por ejemplo, en el caso de México y Brasil, deficiencias institucionales, desequilibrios estructurales, en donde no necesariamente, digamos, la tasa de inflación obedece a desequilibrios de la oferta y demanda global, sino más que todo a desequilibrio en sectores, en determinados bienes, y además a inflación de tipo, digamos, climatológico, en el caso de México y Brasil, y también comentando de que Brasil y México no van a responder de manera significativa a esta liberalización financiera, las tasas de interés interna y externa de ambas economías, tomando como externa la tasa de interés de bonos del Tesoro de la Fed, van a diferir sistemáticamente en proporción directa a esta prima de riesgo. Esta prima de riesgo que es el parámetro que acompaña a la tasa de interés real como parámetro de impacto al tipo de cambio. Entonces, no necesariamente en economías en vías de desarrollo, el tipo de cambio va a responder a la paridad descubierta de tasas de interés. Eso en términos sencillos significaría de que la relación entre la tasa de interés real y el tipo de cambio no necesariamente va a ser una relación equiproporcional y significativa de la tasa de interés real respecto al tipo de cambio, justamente porque en ambas economías todavía el tipo de cambio, o lo que se conoce comúnmente como el efecto pass-through o del traspaso del tipo de cambio a la inflación, todavía es altamente significativo en ambas economías. Querido doctor Roger Alejandro Vanegas. Perfecto. Desde su perspectiva, ¿cómo debería guiarse la política monetaria en Bolivia? ¿Sería importante o no sería importante incluir una política basada en objetivos o metas de inflación? ¿Cuál es su perspectiva? No, muchas gracias por la pregunta, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivera. Bueno, para adoptar el esquema de objetivos de inflación con la adopción de los supuestos teóricos duros y fuertes del esquema original de objetivos de inflación, por un lado, el Banco Central de Bolivia tendría que cumplir ciertos requisitos que se comentó anteriormente.
Uno de ellos es que es bien delicado, una completa autonomía del Banco Central de Bolivia en todo el sentido estricto de la palabra. Luego, un régimen de tipo de cambio fluctuante, no intervención esterilizada en los mercados cambiarios. Para empezar, esos son los tres elementos teóricos fuertes que tendría que adoptar el Banco Central de Bolivia para adoptar un esquema de objetivos de inflación. En segundo lugar, de acuerdo al panorama nacional, si bien en Bolivia en los últimos años se han reflejado tasas de inflación bajas y estables, pero justamente eso obedece al control de ciertas variables económicas y financieras que son muy delicadas para el caso de nuestro país. Por ejemplo, el hecho de mantener un tipo de cambio fijo controlado desde hace más de 10, 11 años atrás, de un dólar, 6.96 pesos bolivianos, entre comillas, porque, bueno, el tipo de cambio nominal en otros mercados se está manejando pues ya a otros niveles, ¿no? Incluyendo el tema de los señores librecambistas. Otro tema que repercute en el mantenimiento de tasas de inflación baja en el caso de Bolivia es el tema importante de la restricción a ciertos productos estratégicos, como es el tema de la soya, que es un tema muy delicado, un tema muy importante, porque lo que se debería hacer es más bien ya quitar esa estrategia de restricción con medida de estabilización económica, como menciona uno de sus artículos que ha sido publicado en una revista científica indexada, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, poder quitar, digamos, ese tema de la restricción a la exportación de soya y el tema de la subvención a ciertos productos estratégicos, especialmente el tema del diésel, ¿no? Si no fuese eso, yo creo que las tasas de inflación en Bolivia se dispararían, o por lo menos estuviesen por encima a la par del promedio regional. No sé si podéis responder su pregunta, querido doctor. Perfectamente. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rolando. Teníamos muchísimas preguntas más para realizarle. Lastimosamente el tiempo nos ha quedado demasiado corto. No queríamos despedirnos sin que antes brevemente nos pudiera dar, siempre hacemos algunas preguntas al final, desde luego que son de interés, ¿no es cierto? Por ejemplo, bastante corto, por favor. ¿Qué debería realizarse en el Banco Central para lograr una autonomía, es decir, de que las decisiones que tome el Banco Central de Bolivia sean independientes del órgano ejecutivo, sean independientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? ¿Qué se debería hacer? Por ejemplo, el caso del Perú es un buen ejemplo, ¿no? Donde han pasado diversos gobiernos, que de hecho en el Perú ha habido una inestabilidad política. Sigue el mismo presidente, sigue el mismo directorio del Banco Central. ¿Qué se debería hacer para fomentar o para desarrollar básicamente una política de autonomía del Banco Central? No, plenamente de acuerdo, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero, y bueno, como comentó, siendo breve, digamos, totalmente de acuerdo, se debería obedecer al pie de la letra una completa autonomía del Banco Central de Bolivia, siguiendo el caso del Perú muy de cerca acá, que el caso del presidente y el mismo directorio del Banco Central de Bolivia, independientemente de las autoridades en función de gobierno que estén en Bolivia, en el Perú, sigan manteniendo la misma directiva con el mismo presidente de acuerdo a los resultados que hayan obtenido o a las propuestas de política económica monetaria que se han trazado a través del tiempo. Otro tema también ahí preocupante, bueno, no preocupante, sino otro tema que podría coadyuvar, digamos, a una verdadera, un logro de una autonomía del Banco Central de Bolivia, es el tema también de la meritocracia. Y otro tema que podría también ayudar
a que existe una mayor autonomía del Banco Central de Bolivia, es bueno lo que comentan siempre, que las decisiones de política monetaria que vayan a salir, política monetaria y cambiaria a través del Banco Central de Bolivia, sean totalmente genuinas e independientes de las decisiones de política gubernamentales. En esa parte totalmente de acuerdo con su persona, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivera. Perfecto. Hoy en día se discute mucho sobre el tipo de cambio en Bolivia. Desde su perspectiva, ¿debería aplicarse un shock de política llevando del régimen actual, que básicamente es un tipo de cambio fijo, a un tipo de cambio flexible? ¿Habría que esperar algún tiempo? ¿O sería, por ejemplo, peligroso que ahorita el tipo de cambio que está a 6.96 se pueda flexibilizar? ¿Cuál es su perspectiva en términos de tipo de cambio? Bueno, con respecto al tipo de cambio, si bien el panorama y la noticia oficial es que un dólar es 6.96 pesos bolivianos, pero se puede advertir que en realidad en el mercado, valga decir en el mercado, sin ir más allá con el tema de las personas que se dedican a negociar con divisas, conocidos comúnmente como librecambistas, ese tipo de cambio no está así al 6.96 pesos bolivianos. Y bueno, va más allá con el tema de los especuladores monetarios y financieros, que ese tipo de cambio simplemente se está obedeciendo dentro de la banca comercial y dentro de la banca central, pero ya en las economías domésticas el tipo de cambio nominal que se maneja es otro. Eh, no sé si esta política que está llevando a cabo el gobierno, que es una política de mantener el tipo de cambio fijo controlado a 6.96, el tema de mantener una restricción a las exportaciones de ciertos productos estratégicos y el tema de la subvención a ciertos productos estratégicos, como es el tema del diésel, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Algunos mencionan que ya tiene su fecha de caducidad y hay un tema delicado que, bueno, que todos sabemos, el tema de una continua disminución del nivel de reservas internacionales que ha tenido nuestro país. Efectivamente, ese nivel de reservas internacionales que tenía nuestro país, fruto de una bonanza económica del 2006, 2007, de los buenos precios de los commodities en ese entonces y de una fuerte demanda de materia prima en el 2006 y 2007 por parte de China e India, eran un colchón económico que les permitían a las autoridades monetarias de ese entonces, del 2006, 2007, 2008, mantener el tipo de cambio fijo a la altura del 6.96. Pero ahora la realidad ya es otra, no es un secreto, sabemos que el nivel de reservas internacionales en nuestro país a la fecha ha declinado de manera significativa, vale decir, ha disminuido, y ese colchón que antes se tenía para poder intervenir en los mercados cambiarios, vale decir, mantener ese tipo de cambio fijo controlado de un dólar a 6.96 pesos bolivianos, valga tal vez como reflexión o como pregunta, no sé hasta cuánto tiempo vaya a sostenerse a través del tiempo. Sin embargo, debería pensarse en estrategias de política económica de fundamentalmente de quitar la restricción a ciertos productos estratégicos que tiene nuestro país, por ejemplo, el tema de quitar la restricción a la exportación de soya, como comentaba su distinguido documento de su persona, querido doctor, y también una serie de medidas de políticas de estabilización que permitan a nuestro país en esta coyuntura económica delicada poder salir de esta crisis que se está pudiendo vivir actualmente con el tema de la falta de dólares y el tema de la continua disminución de las reservas internacionales en nuestro país, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivera. Muchísimas gracias. Ya para terminar, usted mencionó que una condición importante en lo que son las políticas y fijación de inflación por objetivos es la transparencia en la publicación y toda la información, ¿no? Por parte del Banco Central.
continuamente leemos en las noticias que, por ejemplo, para el caso de Bolivia, desde el 8 de febrero no se publican estadísticas de reservas internacionales y otras variables más. ¿Cómo puede, cuando un banco central no realiza estas publicaciones, en qué puede afectar a la economía o a los agentes económicos? ¿Por qué es tan importante esta condición? Muy buena pregunta y muy buena apreciación académica y científica de su persona, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Indefectiblemente, otra de las condiciones para adoptar un esquema de objetivos de inflación basándose en los supuestos duros y supuestos teóricos fuertes del esquema de objetivos de inflación es una transparencia total de parte de la autoridad monetaria, reflejado en una continua publicación de informes de carácter trimestral con cierta periodicidad mensual por parte del comportamiento de ciertas variables económicas clave para nuestro país. En el caso de nuestro país es totalmente cierto lo que comenta su persona, querido doctor, y eso obviamente va a afectar a las expectativas de los agentes económicos. Va a haber indefectiblemente asimetrías de información. Va a haber asimetrías de información de que ciertos agentes económicos que tengan información, por así decirlo, a la mano, puedan utilizar esta información para poder realizar decisiones económicas y financieras a su favor, y también va a ir en detrimento de otros agentes económicos que tienen esa incertidumbre respecto a la publicación de estas variables económicas clave para nuestro país. En eso totalmente de acuerdo, querido doctor Roger Alejandro Vanegas. Sin duda alguna, supuestos bastante fuertes. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle, doctor Rolando, por su tiempo, por darnos su perspectiva, y desde luego lo invitamos a que podamos conversar en otra oportunidad, en un futuro cercano, hablando de temas de inflación, hablando de temas de volatilidad cambiaria y otros temas más. No, muchísimas gracias, querido doctor Roger Alejandro Vanegas Rivero. Muchísimas gracias a su persona, muchísimas gracias al Canal Universitario, al programa Economía y Negocios de nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y muchísimas gracias a la ciudad y al departamento de Santa Cruz, aunque personalmente mi persona aprecia demasiado. Le quedo infinitamente muy agradecido, querido doctor, y miles de bendiciones siempre para su estimada, para su apreciable persona. Y muchas gracias, querido doctor, por el espacio. Muchas gracias, querido doctor. El honor fue nuestro. Esta fue nuestra principal entrevista hablando sobre objetivos de inflación y volatilidad cambiaria. En tal sentido, vamos con nuestros siguientes anuncios institucionales y volvemos con más del programa de Economía y Negocios. Somos la primera facultad que cuenta con un servicio de limpieza exclusivo que se encarga día a día de embellecer nuestra facultad para recibir a los más de 14.000 estudiantes. Somos la empresa de servicios Tropical Garden. Realizamos los servicios en los diferentes módulos y ambientes. Realizamos servicios de jardinería, fumigación, control de plagas, limpieza. Las áreas internas incluyen todo lo que son pasillos, aula y baño. Cabe recalcar que ponemos mucho énfasis en la limpieza de los baños, realizando 3 veces al día la limpieza. Sí, esta es la primera facultad que ha terciarizado el servicio y se pueden ver los resultados, ¿no? Porque en poco tiempo ya se puede apreciar en los jardines, en la limpieza, en los interiores, exteriores. Todo el personal de Tropical Garden trabaja día a día para dejar una facultad limpia.
Alrededor de 22 personas se encargan de limpiar cada rincón de nuestra facultad. Ayúdanos a mantenerla limpia. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el propósito de dar a conocer cuáles son las principales actividades que son desarrolladas desde sus autoridades, desde sus docentes y también desde sus universitarios. En tal sentido, vamos con las principales notas de la semana. Las actividades más importantes que se realizaron durante esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas ahora. Iniciamos con la celebración de la carrera de Ingeniería Financiera. Durante esta semana se realizaron diversas actividades en homenaje a sus 21 aniversarios. La carnetización facultativa para los nuevos estudiantes es un éxito. Este proceso se realizará hasta el 24 de junio. 72 nuevos estudiantes se graduaron a nivel técnico medio en gestión administrativa del comercio internacional. La FCEE fue sede del primer Congreso Latinoamericano Femenino de Liderazgo Empresarial con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Acto de colación de nuevos profesionales en administración de empresas. Estudiantes que cursan el sexto semestre viajaron a Chile y a través de un acto realizaron la presentación de sus trabajos de investigación de la misión exploratoria Puertos del Pacífico. Para enterarte de nuestras actividades, síguenos en todas nuestras redes sociales. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que es los objetivos de inflación y volatilidad cambiaria. Básicamente, esta política surgió en los 80 y fue desarrollada por el Banco Central de Nueva Zelanda. Básicamente, el objetivo de una política de inflación por objetivos es tener tasas de inflación bajas y estable. Desde luego, esto está basado en un nuevo consenso económico. Para el caso de Bolivia no aplica este objetivo de política. Hay otros ejemplos, como lo que hemos mencionado hoy, México y Brasil, donde hay objetivos de inflación en torno a un valor central y un determinado intervalo. Y para que un banco central o un país pueda guiarse por fijación de objetivos de inflación, hay ciertas condiciones y requisitos. El primero de ellos es que el Banco Central de Bolivia debe tener autonomía de decisión. Y esa autonomía de decisión significa de que las decisiones que emerjan deben ser independientes del órgano ejecutivo, deben ser independientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deben ser independientes del gobierno, debe tener un presidente y debe tener un directorio que sean elegidos y que independientemente de los gobiernos, obviamente, puedan seguir y puedan tomar decisiones independientes. Un claro ejemplo es el caso del Perú, el cual tiende a mencionarse y alabarse también, ¿no?, lo que es la independencia del Banco Central del Perú. Por otra parte, tampoco debe existir una sobreacumulación de reservas internacionales. Obviamente ese no es el caso de Bolivia, más bien al contrario, no hay sobreacumulación, hay falta de reservas. El tipo de cambio debe ser flexible, el tipo de cambio en Bolivia no es flexible, es fijo. No debe existir intervenciones por parte del Banco Central en los mercados cambiarios y debe haber publicación recurrente y transparente por parte del Banco Central, lo cual también en nuestro país no se cumple, ¿no? Entonces, fundamentalmente, estas y otras fueron las principales conclusiones que estuvimos analizando en el programa de Economía y Negocios. Recuerden, los invitamos a que nos puedan acompañar los días sábados a las 8 de la noche y el domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.